Estimados amigos, en nuestro programa de hoy tenemos la visita del doctor Gerd Rosenthal, que es secretario ejecutivo de CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, que estuvo recientemente de visita en Caracas y con una gran gentileza accedió a darnos esta entrevista. Gerd, 1.000.000 de gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera, al principio de este programa, comentarte lo siguiente. La CEPAL siempre ha sido una organización que se ha identificado con la sustitución de importaciones, la política que se aplicó en la América Latina durante los años 60, básicamente siguiendo los lineamientos de don Raúl Prebisch, y también ha sido atacada recientemente después de todas estas políticas de apertura en la América Latina, como una política que fue errada, como unas décadas que se perdieron. Ahora la orientación, lo que está de moda es apertura, incorporación a los mercados externos. ¿Cómo ha evolucionado la forma de pensar y los criterios que propugna hoy en día la CEPAL? Bueno, primero déjame aclararte que la CEPAL se caracterizó en los años 50, se creó en el 49. Se caracterizó por mirar el desarrollo desde la óptica de América Latina. Y llegó a la conclusión en la posguerra de que la sustitución de importaciones era un proyecto factible. Era un mundo en que no había acceso a bienes de consumo y también los países apenas estaban recuperándose de la Gran Depresión de los años 30. De hecho, la CEPAL inventó la sustitución de importaciones, estaba ocurriendo en los países grandes al menos. Eso es correcto. Lo que sí hizo la CEPAL es le dio toda una racionalidad al proyecto, argumentando de que la única manera de incorporar progreso técnico era industrializarse, que era una idea popular en aquel entonces y creo que muy apropiado para el momento en que se vivió. Pero hay que decir en defensa de la CEPAL dos cosas. Primero, jamás postuló la importación de sustituciones a ultranza. Más bien se advirtió muy tempranamente a los gobiernos de que era muy importante generar suficientes divisas para sostener el crecimiento en el tiempo. Y lo segundo, tampoco lo planteó como una doctrina para todos los tiempos. Lo planteó como una estrategia apropiada para ese momento. Para ese momento, correcto. Y ahí yo pienso que le fue sensato. Si yo viviera en los 50 y me tocaría opinar sobre el desarrollo latinoamericano, muy probablemente propondría lo mismo. Ahora bien, yo creo que la región no se acomodó lo suficiente a los cambios en las circunstancias, porque ya en los años 60 era evidente de que había un rezago en la participación de América Latina en el comercio mundial y se empezaron a adoptar paliativos. Por ejemplo, tú recordarás que se hablaba mucho de promover exportaciones. Así es pero como que era un anexo a la estrategia central de sustituir importaciones, ¿no? Y de mantenerse completamente aislados y cerrados como país. Eso es. Luego yo creo que es muy justo culpar a la CEPAL como que si fuera una institución con poderes mágicos para persuadir a los 20 y pico gobiernos miembros de que eso era la gran solución. Lo planteó como una tesis. Como te digo, hay países que ya estaban en el proceso de sustitución de importaciones, otros lo abrazaron y luego se generó toda un grupo de presión doméstico en cada país, conformado por empresarios industriales y sindicatos ligados a la industrialización, que ya se convirtieron en una fuerza propia a nivel de cada país en defensa de la sustitución de importación. Así es. De manera que yo creo que es tal vez demasiado querer cobrarle a la institución la responsabilidad de una estrategia errada. Ahora bien, en los años 80 la propia institución fue acomodando su discurso a las nuevas circunstancias y hoy por hoy desde luego estamos en un discurso muy distinto, que lo llamamos transformación productiva con equidad,
cuyo eje central es ganar competitividad internacional, ya sea para exportar o para sustituir importaciones, pero en condiciones competitivas. Exacto, simplemente cómo insertarse al mundo en la nueva orientación de economías abiertas que tanto está imperando hoy en América Latina. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, que yo quisiera discutir contigo un poco más ya focalizado sobre todas estas políticas de ajuste que hoy se están implantando en Venezuela, pero que se han venido implantando en México, en Argentina, en Brasil y en otros países, y que quizás quien más, el pionero en todos estos procesos fue Chile, país sede de la CEPAL, y quisiera que nos hablaras un poquito sobre ese tema. Cuando regresemos hablamos sobre el tema. Ya regresamos. Kurt, durante los últimos años, decíamos al final del segmento anterior, que la América Latina se ha embarcado en una serie, o distintos países de la América Latina, en una serie de programas de ajuste para abatir el principal problema que se entronizó en la región, que fue el problema inflacionario. Venezuela hoy en día está inmersa en ese proceso, en un proceso de ajuste para abatir la única inflación de 3 dígitos que tenemos. Curiosamente, Venezuela siempre fue el país de menor inflación en América Latina, y cuando en otros países se vivían inflaciones de 3 y hasta 4 dígitos, en Venezuela ese era un tema prácticamente desconocido, y hoy en día, este año 96, vamos a abanderar desgraciadamente el fenómeno inflacionario en América Latina como el país con más alta inflación de la región. Entonces, ha habido unos cambios realmente radicales y profundos. Yo quiero que tú nos comentes un poco sobre cómo ves tú esos procesos de ajuste, qué consecuencias han traído y qué efectos al fin del día se han obtenido a raíz de esos esfuerzos. ¿Cómo no? Bueno, primero yo diría que los años 80 marcan una especie de parteaguas en América Latina. Hay un cambio radical en el desempeño de las economías y en la manera en que gobiernos enfrentan el desarrollo o la política económica, si se quiere. Hubo un tránsito, yo diría, muy desordenado, abrupto, de un esquema que ponía énfasis en la sustitución de importaciones y de un relativamente alto grado de intervención estatal en la economía, a otra cosa que empieza a definirse hacia finales de los 80. Pero durante varios años hubo ahí una especie de limbo en que lo único que percibíamos es que la región entraba en una profunda recesión. Yo diría todos los países, con diferencias de grado. Profunda recesión con inflación, con una aguda escasez de divisas y haciendo un ajuste pues muy abrupto, muy radical. Para poder servir la deuda externa. Bueno, en primer lugar para acomodar las economías a la disponibilidad de divisas. Lo primero que ocurrió es que se provocó una recesión muy profunda y un deterioro en el nivel de vida. Hay casos muy dramáticos donde los salarios reales caen 40% en un año. Es como aumentarle el impuesto a la población de la noche a la mañana en 40%, y un deterioro en el nivel de vida de los estratos mayoritarios, del cual todavía la región no se recupera. Son contados los países donde el ingreso real per cápita hoy es superior a lo que fue en 1980. Eso sí, ha habido mucho aprendizaje. Y Venezuela llega tardíamente a esta crisis porque a lo mejor es un país que logró postergar el día del juicio final gracias a su abundante acceso a la generación de divisas, que fue a la vez la bendición y la desgracia del país. Así es. La bendición porque, bien que mal, en el mundo de hoy es mejor poder generar divisas que tener que acomodar la economía a una escasez muy grande. Pero, como se ha dicho reiteradamente, eso no lo inventé yo, esta es una economía altamente dependiente de un solo producto, donde incluso la cultura empresarial
está muy condicionada a esperar todo del Estado, ¿no? Protección, subsidios, la fijación de precios y todavía una elevada intervención del sector público en la producción de los bienes y servicios de esta economía. De manera que hoy, en 1996, Venezuela finalmente se suma a un proceso que en el resto de la región empieza a mediados de los 80. Hubo un intento, sí, aquí en el 89, como tú sabes, que tuvo su avance y luego su retroceso. Esta vez da la impresión que va en serio y responde a un conjunto de factores. Uno, una dinámica que afecta a todos los países por igual y que nos viene de afuera. Y es que la economía mundial cambió, esa cosa que se llama la globalización. En el fondo denota que la manera en que la economía internacional funciona es radicalmente distinta hoy a lo que fue 10 o 15 años atrás. Y ningún país se salva. No es cosa de elección si me gusta o no. Todas las economías se ven arrastradas prácticamente a adaptarse a una economía crecientemente transnacionalizada, y eso lógicamente también le pasa a Venezuela. Obviamente. Segundo, esto va combinado con fallas estructurales de muy vieja data, que tú las conoces mejor que nadie, y el detonador tal vez fue la crisis bancaria de principios de los 90, Así es. de una magnitud insólita. Pocos países de América Latina han tenido que enfrentar una situación, yo diría, tan dramática en un periodo tan breve. Y entonces las nuevas autoridades empiezan a ver cómo le hacen frente a una situación tan compleja, todo lo cual encuentra un aterrizaje en la llamada Agenda Venezuela, que es un programa de ajuste que tiene ingredientes comunes con los otros de América Latina y algunos ingredientes de novedad. Creo que de alguna manera Venezuela se vale de las experiencias de los demás países para evitar los desaciertos más grandes y tal vez para capitalizar sobre los éxitos también. Así es. Ahora, mira, una de las polémicas que se ha armado con respecto a las distintas experiencias que han habido en distintos países de América Latina es con respecto a la política cambiaria que se inserta dentro de esos planes de ajuste. Hay unos que pensamos que es un error el anclaje del tipo de cambio como una medida antiinflacionaria, porque en la medida en que tú impidas que el tipo de cambio se vaya ajustando periódicamente con el diferencial inflacionario, va perdiendo competitividad la economía en su conjunto para poder competir con los productos que se importan del resto del mundo y para poder exportar productos hacia el resto del mundo, y que eso genera desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos que inevitablemente tarde o temprano deterioran las expectativas cambiarias. La gente, cuando se pone nerviosa y ve inminente una devaluación, para corregir ese desequilibrio de cuenta corriente empiezan a salir masivamente los capitales y se crea la típica crisis que se vivió en México en diciembre de 1994, la crisis que ya se había vivido en Chile en 1982, etcétera. Y otros que piensan que no, que el principal objetivo que hay que buscar en esas políticas de ajuste es abatir la inflación, y que por lo tanto a través del anclaje del tipo de cambio y el consecuente abaratamiento de los productos que proceden del exterior, tú logras acelerar ese proceso de vencer, de dominar la inflación. ¿Tú qué piensas es el camino correcto en ese sentido o en ese aspecto cambiario? Mira, como funcionario internacional yo no debería opinar sobre el caso de Venezuela, pero tengo una opinión muy fundamentada en este tema. Yo creo que sería un gravísimo error atarse a un ancla, cualquiera. La virtud de la Agenda Venezuela es que tiene varias anclas. Podrían abatir la inflación rápidamente si fijan la paridad al dólar, por ejemplo, pero desaprovecharían la oportunidad de hacer lo que de veras importa, que es diversificar
la estructura productiva de este país, porque lo que interesa de verdad es dar estímulos a la producción, a la diversificación, tanto de la oferta interna como internacional, y fijar la tasa de cambio sería una medida muy desacertada desde esa óptica. La gran virtud que yo le veo a este programa es que tiene varias anclitas. Tal vez la principal radica en las finanzas del sector público. Está la tasa de cambio, está la tasa de interés, o sea, la política crediticia, y la política monetaria, y están bastante bien concebidos para actuar de manera armónica, de manera que yo soy altamente partidario, sobre todo en el caso de esta economía tan dependiente de un producto como el petróleo, de tener una política cambiaria que le ofrezca estímulos a la producción de un rango muy diverso de bienes y servicios en el cual este país puede desarrollar niveles de excelencia. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, yo quisiera conversar contigo sobre un tema que inclusive salió publicado en tus declaraciones de prensa acá en Caracas, sobre las cosas que quedan todavía o que faltan todavía por hacer en materia de la Agenda Venezuela, como son los ajustes de carácter estructural, que es algo muy importante. Se han tomado decisiones críticas, cruciales realmente hasta ahora, pero todavía queda mucho por hacer para asegurar el éxito de la Agenda Venezuela. Ya regresamos. Al final del segmento anterior estábamos hablando de que, si bien es cierto que en Venezuela se han tomado unas medidas por demás importantes como parte de toda esta política de ajuste que se ha dado por llamar la Agenda Venezuela, quedan muchas cosas todavía por hacer, y se hablan de los ajustes estructurales que quedan por hacer, ir a procesos de privatización, el redimensionamiento del sector público, el modificar el sistema de prestaciones sociales confiscatorio que hoy existe, ya insostenible en un ambiente inflacionario como que actualmente se vive, mejorar todo lo que es la seguridad social, en fin, hacer una serie de cosas, mejorar todo lo que es la administración de justicia, hacer una serie de cosas que son absolutamente necesarias para crear el ambiente propicio para que el inversionista, tanto local como extranjero, realmente actúe, tome la decisión de invertir y se transforme ese componente de inversión en uno de los factores locomotores de actividad económica del país. Tú mismo en las declaraciones que diste en la prensa, en tu visita, identificaste eso como algo absolutamente esencial. ¿Coincides tú con los que planteamos la absoluta necesidad de echar adelante o no postergar esos ajustes de carácter estructural en Venezuela? Sí, claro, de eso se trata. O sea, esto hay que concebirlo como el tránsito de una estrategia de crecimiento a otra. Y no admite soluciones intermedias, porque todo tiene que ver con todo. Entonces hay una serie de elementos muy cruciales que se tienen que cumplir. Algunos tienen que ver simplemente con la gestión macroeconómica, otros tienen que ver con las instituciones que ofrecen el marco de referencia en que se va a dar el desarrollo. Otras tienen que ver con la estructura productiva, qué vamos a producir, en qué condiciones, cuál es la visión a futuro, qué es lo que este país va a exportar, o se va a resignar a vivir para siempre como un productor de petróleo. Y finalmente la parte social, cómo hacer para que los beneficios del crecimiento se distribuyan de una manera más igualitaria o menos desigualitaria que el esquema histórico. Son muchas exigencias, sobre todo que hay que avanzar simultáneamente, y seguramente se van a equivocar en el camino y van a haber sorpresas y van a haber algunos retrocesos, pero el rumbo está bastante. Yo ayer le decía a la prensa que este programa, la llamada Agenda, es como una carta de navegación que da el sentido de dirección, el rumbo de un programa, y todavía hay muchas lagunas que hay que ir rellenando, y qué bueno que sea así,
O sea, yo no creería en ningún plan completísimo, una especie de libro azul que prevé ya todo, porque la propia dinámica que están poniendo en movimiento va a generar nuevas condiciones que van a requerir acomodos permanentes en el camino. Pero en definitiva, el objetivo no es bajar la inflación por el arte de bajar la inflación. El objetivo es crear condiciones que le permitan a esta economía crecer sostenidamente y ofrecerle un nivel de vida adecuado, aceptable, holgado, si se quiere, decoroso a toda su población. Es un país que puede hacerlo, tiene recursos naturales y humanos privilegiados, y yo diría que es un problema de organización de cómo se aborda esa gran empresa. Pero yo no tengo la menor duda de que esto marca un buen punto de partida para llegar a esa meta tan loable, ¿no? Así es. Ahora mira, en estos, digamos, en estas fases, particularmente las primeras fases del ajuste, cuando hay que sincerar las cosas y hay que crear los ambientes propicios para que las variables lleguen a sus justos niveles y por lo tanto de ahí en adelante evolucionen en una forma racional. Una de las características de estos planes de ajuste es que hay una acumulación, una presión de aumento de precios descomunal que se ha manifestado en otros países y que en este momento que estamos hablando se está manifestando en Venezuela y que obviamente tiene un impacto contundente sobre particularmente la clase trabajadora, la clase profesional, la clase de más bajos ingresos, etc. Y por lo tanto es absolutamente indispensable el que esto venga complementado, todas estas medidas de carácter económico vengan complementadas con medidas de carácter social para paliar, para mitigar los efectos negativos que sobre esa población, esa enorme masa poblacional tienen estos planes de ajuste. ¿Tú dirías que la orientación de estos subsidios directos que ha implantado el gobierno venezolano están en el camino directo y qué otras experiencias se han vivido, exitosas o no, en otros países de la América Latina que han aplicado este tipo de ajustes? Bien. Bueno, lo primero que se puede decir es que es absolutamente cierto de que estos procesos de ajuste golpean de una manera muy desproporcionada a la población con menor capacidad de defenderse, que son los pobres, los que no están organizados. Y también se justifica plenamente por consideraciones sociales, éticas, morales y políticas atender esos estratos, sobre todo en la primera fase. Yo tengo entendido de que hay una serie de mecanismos en este país para atender ese tipo de población. Ciertamente el subsidio escolar del cual se nos platicó suena como una instancia. El problema es de que no llega a toda la gente que uno sospecha son pobres. Y sí, yo creo que hay que un poco buscar creatividad o ingenio para ver cómo se llega a los estratos de la población más golpeados en la primera instancia. O sea, la consigna inmediata es mitigar el costo de este ajuste doloroso, pero seguramente necesario. De ahí en adelante hay que fijarse mucho en crear una condición que le permita a los estratos más pobres ganarse la vida. En primer lugar, generando empleo y tratando de reactivar la economía, y ahí van a entrar en un difícil dilema, ¿no? Porque hasta cierto punto hay oposiciones entre crecer y estabilizar la economía. Ese dilema se ha dado en todos los países de América Latina, se ha abordado de maneras distintas. Yo pienso que tal vez Venezuela tiene un margen de maniobra un poco más holgado en virtud de su situación bastante favorable de reservas monetarias internacionales, y seguramente puede darse el lujo de crecer un poquito más de lo que sería la situación en otro país carente de divisas. Yo no tengo la respuesta cómo se hace, es el dilema más complicado en cualquier programa de ajuste, pero es necesario. Lo peor que les puede ocurrir ahora es, habiendo adoptado un programa, flaquear en el camino. Exactamente. Bueno, tú sabes que tuve la oportunidad de hacer una entrevista en un programa similar a Teodoro Petrov, y terminaba ese programa prácticamente como vamos a terminar diciéndole que
El gobierno tenía que tener claro una cosa, que si echaba marcha atrás o si dejaba las cosas a medio camino, se le iba a materializar el peor de los escenarios, porque iba a absorber todos los aspectos negativos que se concentraban al comienzo de estos planes de ajuste y no iban a lograr nada realmente lo positivo. Para mi buena fortuna y todos los venezolanos, la respuesta de Teodoro, yo estoy de acuerdo con eso y el gobierno lo tiene muy claro. Ojalá que así sea y que realmente pues avancemos en el camino correcto y en línea con lo que tú nos has expresado. Gert, 1.000.000 de gracias, te agradezco nuevamente tu gentileza al atender nuestra invitación, que hayas sacado unos minutos en tu apretada agenda en esta visita a Venezuela y esperamos que en un futuro te volvamos a tener en nuestro programa. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Sigan con la mejor programación de Anaconda.